Habían sido tentados a negar el nombre de Cristo por la situación en la que vivían, pero no habían caído en ella. En relación a esto es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia, como lo decía hace un momento, había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a todos aquellos benefactores que en su momento habían permitido reconstruir esta iglesia. Pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Fiel al nombre de Cristo, porque recordamos algo, amados hermanos, la iglesia no es 4 paredes. En otras palabras, la iglesia no nos podemos referir al nombre con personería jurídica. La iglesia somos tú y yo, porque estos edificios en un momento dado pueden venirse abajo o pueden seguir creciendo, pero lo que importa en realidad es quiénes están dentro de esta instalación, de esta edificación. Es menester también recalcar algo, que Satanás, el enemigo de nuestras almas, odia el nombre de Cristo. Lo odia, odia literalmente el nombre de Cristo. Y Satanás se basa en sus estrategias para animar a los demás a que también odien el nombre de Cristo. Mucha gente odia el nombre de Cristo. Él engaña a la gente en cuanto a quién es Cristo. En su mente, mucha gente reconoce quién es Cristo, reconocen que es el Hijo de Dios, pero no lo toman en serio. Saben quién es Cristo, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, que es el Redentor, que es el Dios mismo, pero no lo toman en serio cuando se tiene que tomar una decisión. Y es lo que aprendieron en la religión de la vida, en aquella religión universal, en donde a través de los siglos se ha enseñado. Y para ellos Cristo tiene poca importancia porque se lo ha suplantado con otros personajes a quienes tienen que reverenciar, tienen que adorar, tienen que idolatrar. En ese sentido, desde ahí usted se da cuenta que Cristo para ellos no significa nada, porque Cristo es el único camino, es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Cuando yo pongo a alguien al lado de Cristo y lo pongo como una opción para también llegar al Padre, entonces quiere decir que no estoy tomando conscientemente quién es Cristo. Y de eso se encarga Satanás, para confundir a la gente. Y hoy en día millones de seres humanos en la tierra están confundidos porque le están prendiendo velas a santos. Hoy en día, hace poco tiempo atrás, se iba a beatificar a un joven adolescente, creo que de los de ahora llamado, no sé si era youtuber o influencer, bueno, unos nombres ahora que utiliza la juventud, los millennials hoy en día. Pero amados hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos hoy por hoy? Y es cuando la gente está dejando la enseñanza de la palabra y la estamos cambiando por palabras de hombres, por rudimentos de hombres, por enseñanzas de hombres. Por eso el Señor trae la alerta en un momento en el cual la iglesia lo necesita saber. Lo decíamos la semana anterior también, cuando suenan las sirenas en Chile respecto a los tsunamis o a los terremotos. Amado hermano, es porque viene. Y si hoy en día el Señor está sonando estas alarmas, es porque viene algo muy pronto en donde el que se está quedando sin tomar estas cosas en serio puede sufrir consecuencias devastadoras. Hay que reconocer que había en aquel lugar los que habían quedado fieles a la persecución. Muchos fueron detenidos y les exigían que nieguen el nombre de Cristo y decir que únicamente el emperador en aquella época era digno de adoración. Había la tentación de negar el nombre de Cristo para dejar de ser perseguidos. ¿Cuántos han sido tentados, amados hermanos, los que están presentes acá y los que están escuchando, en un momento dado, en un trabajo? No me presento como cristiano evangélico por el que dirán, o porque de repente me van a marginar, o porque aquí no se puede hablar de que eres cristiano. Hace muchos años, una persona realmente entristeció mi corazón cuando en una entrevista de trabajo estaba dando la oportunidad de entrevistarse a un cristiano. Y esta persona lo primero que hizo fue presentarse como cristiano.
Y yo creo que eso es lo lógico. ¿Quiénes somos? No podemos negar lo que somos. Y después, cuando terminó la entrevista, esta otra persona me hizo un comentario y dijo: no me parece a mí, siendo cristiana, que tenga que presentarse como cristiano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente quiere que la gente esté enmudecida. Mucha gente, y eso es lo que quiere hacer el enemigo a través de un sistema. La juventud hoy en día tal vez no se presenta como cristiano, otro cristiano, por el que va a decir, porque me va a marginar o porque me va a dejar fuera del círculo muy estrecho social. Amado hermano, ¿qué importa si usted se queda fuera del círculo social cuando usted tiene el reino de Dios? Cuando usted tiene una corona que le está esperando. Cuando usted está invitado a ser parte de la boda más maravillosa en toda la historia. ¿Qué importa si 3 o 4 hombres en esta tierra a usted lo marginan a causa de Cristo? Bienaventurado aquel que es perseguido. Bienaventurado aquel que es vituperiado por el nombre de Cristo. Amados hermanos, estos son los tiempos en los que vivimos. En aquella época pasaba lo mismo. Muchos negaron el nombre de Cristo. Pero también después de la persecución, los que se habían mantenido fieles no querían recibir a aquellos que habían negado a Cristo en ese momento. Dice Mateo 10:33, amados hermanos, para aquellos que en algún momento puedan ser tentados a negar el nombre de Cristo. ¿Y cómo tú lo puedes negar? Lo puedes negar de palabra, como también lo puedes negar de acción. ¿Y cómo es de acción? Cuando usted le da la espalda a Cristo, cuando usted no toma en serio a Cristo, cuando usted no lo ve a Cristo como el Redentor, el Señor y el Salvador de su vida, cuando usted comienza a actuar de una manera totalmente contraria a lo que el Señor le ha dicho a través de su palabra. Dice Mateo 10:33, amados hermanos, para aquellos que en algún momento piensen por la presión de un sistema negar a Cristo. Dice versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dígalo usted, que dice ahí clarito, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sería muy triste que usted llegue a la presencia de Dios y Jesús le diga, ajá, ¿te acuerdas que tú me negaste? ¿Te acuerdas cuando tú me negaste, cuando no predicabas la palabra, cuando no te presentabas como cristiano, cuando no actuabas como cristiano? Ahora dice aquí la palabra, yo también te negaré. Hermanos, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando estamos tal vez tentados a negar el nombre de Cristo. Tengamos mucho cuidado. Por eso el Señor Jesús alababa a esta iglesia, la alababa por todas estas características, pero no solamente Él se presentó, no solamente alababa o exaltaba las acciones positivas de la iglesia, sino que también le promete algo a la iglesia. Vamos a Apocalipsis 3:9 y dice el versículo 9 lo siguiente: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo promete a esta iglesia. La iglesia en Filadelfia había encontrado la oposición en los judíos, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Los primeros en perseguir a la iglesia cristocéntrica fueron los judíos. Y aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizá racial, cultural y ceremonialmente, pero no espirituales. Estos judíos que perseguían a los cristianos no eran judíos espirituales, como lo vamos a ver a continuación. A fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor como el Redentor, como el Mesías, como el ungido. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, 28, 29. Y dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres,
sino de Dios. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó a su Mesías, muchos lo buscaban para apedrearle, no para adorarle. Muchos no creían en él, lo persiguieron hasta que lo llevaron a una cruz. Y mucha gente de aquella época no creía en Jesús. Más bien, todas estas sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía el evangelio de Cristo. Por eso es que al apóstol Pablo no lo recibían con las puertas abiertas, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los enviados por el Señor Jesucristo a hacer la obra misionera, a hacer la gran comisión. Más bien ellos combatían desde las sinagogas el cristianismo, y Satanás se aprovechó de este sentir, de esta bajeza en estos hombres que habían desconocido a Jesús, y la usaba con ese propósito: sigan a todos los cristianos. Los religiosos de esa época no recibieron a Jesús como el Mesías, sino por el contrario, se atrincheraron desde sus sinagogas con el propósito de perseguir a la iglesia. Ahora este versículo parece indicar que algunos de esos judíos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, se convertirían al cristianismo. Amados hermanos, es importante que lo veamos desde este punto de vista. Se iban a convertir al cristianismo y la iglesia de Cristo iba a crecer con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios, como en esa época eran los judíos. Por eso él dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. No hay que entenderlo literalmente. Cuidado con sacarlo del contexto. No hay que entender literalmente. El Señor Jesús no le estaba diciendo que los judíos iban a venir a besarle los pies a los de la iglesia. No, no se estaba refiriendo a eso. Ya va a darse cuenta usted a qué es lo que el Señor se refiere cuando habla de que se van a postrar ante los pies de aquella iglesia, de la iglesia de Cristo. Esto es realmente muy curioso, porque la esperanza judía era más bien lo contrario, era que los gentiles serían sometidos por ellos, pero aquí la palabra promete lo contrario. Apocalipsis nos hace ver lo que se promete. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Y esto sería de tal manera porque habían rechazado al Mesías y eran los gentiles los que habían recibido. La iglesia de Cristo, ahora llamada cuerpo de Cristo, eran los que habían recibido. Todos aquellos que no eran prácticamente del cuerpo judío, eran los que tenían a Cristo en su corazón, y se forma ahora la iglesia. Los gentiles quienes tenían que enseñar ahora a los judíos el camino para acercarse a Dios. Cuando se estaba refiriendo a los pies se van a postrar, es porque ahora la iglesia, conformada por los gentiles, tenía que enseñarle a los judíos cuál era el verdadero camino. Y el camino era Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy la iglesia no ha perdido ese rol importante de seguir predicándole al mundo entero, en donde estamos hablando que habrán judíos y no judíos que tendrán que llegar a los pies de Cristo. Y ese Cristo al que nosotros nos referimos muy pronto va a llegar por su iglesia. Y si no está dentro de la iglesia, se van a quedar. Además, también tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y Él ama a su iglesia. ¿Cristo te ama, amado hermano? ¿Tú sientes que Cristo te ama? ¿Y el hermano que está al lado también lo ama Cristo? Dile a tu hermano que está al lado: Cristo te ama. Dile al que está atrás: Cristo te ama. Cristo nos ama de tal manera que dio su vida en la cruz de Calvario. Sin duda, estos judíos mostrarían en ningún momento esa predisposición. Ellos más bien perseguían a los cristianos, no querían recibir en ningún momento una enseñanza. Pero así como le pasó al apóstol Pablo, cuando llegamos a ese encuentro sobrenatural con Cristo, no hay quien pueda pararse. El apóstol Pablo cayó postrado y reconoció quién era Cristo Jesús. ¿Quién se podrá sostener y mantenerse con una postura humana, terrenal y diabólica, porque solo se basa en sabiduría de este mundo, ante el Señor y Redentor de nuestras vidas? Podemos también ver que algo más que Cristo le promete a la iglesia no solamente era que el pueblo judío iba a venir postrado ante los pies porque iban a recibir la enseñanza, sino hay algo más que le promete en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, que dice:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermosa palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Importante, amado hermano, que usted tome esta palabra con mucha claridad el día de hoy, porque es una alerta. Y aquí el Señor no solo le estaba prometiendo que los judíos iban a venir a postrarse para recibir enseñanza, para encontrar el verdadero camino, sino que ahora el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar a la hora de la prueba. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede referirse o entenderse como que habían obedecido el mandato del Señor. Es importante aclarar, amado hermano, es distinto ser paciente a ser pasivo. Hay muchas iglesias pasivas y hay muchas iglesias pacientes. ¿Usted es paciente o pasivo? Déjame decirte la diferencia. Paciente es aquel que espera necesariamente el momento oportuno para actuar. Pero el pasivo es el que espera y no actúa, sino más bien quiere que otros hagan por él lo que él tiene que hacer. ¿Usted es una iglesia paciente o pasiva? Dígamelo, amado hermano, porque aquí el Señor le está hablando a la iglesia y le dice bien clarito: has guardado la palabra de mi paciencia. Y puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes, o también que habían seguido el ejemplo de Cristo. Cristo, cada vez que venía una multitud para acá, y dicen los evangelios que venían con piedra, venían con palo, venían a quererle agarrar, pero como todavía no era el momento, él tranquilamente lo despistaba y seguía su camino. No era el tiempo de actuar, no era el momento de actuar. Y Cristo Jesús lo demostró a través de su vida. Y lo mismo le dice a la iglesia. Veamos qué dice 2 Tesalonicenses 3:5. Podemos encontrar parte de lo que el Señor nos quiere explicar en esta mañana. 2 Tesalonicenses 3:5 dice lo siguiente: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. Esta iglesia había obedecido el mandato del Señor. Había caminado, no se desesperó. Sabía que había que esperar el momento oportuno para actuar. Pero también puede referirse quien fue paciente con los hombres pecadores durante todo el ministerio terrenal. El Señor Jesús siempre tuvo paciencia, incluso de sus discípulos. Por eso a veces el Señor subía el tono para exhortar a sus propios amigos, para exhortar a sus propios discípulos, a sus seguidores. Los exhortaba con palabra de amor. Para referencia, Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta el día de hoy el Señor sigue siendo paciente. Unos creen que Él tiene por tardanza su promesa. No, el Señor sigue siendo paciente y está esperando que tus vecinos lleguen a Cristo, que tu familia llegue a Cristo, que tus compañeros de trabajo lleguen a Cristo. Pero para eso el Señor te ha levantado a ti, para predicar la palabra de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que la gente proceda al arrepentimiento. Amado hermano, por eso Él alerta a la iglesia hoy en día, y algo que le promete a esta iglesia. Algo que le promete cuando le estaba refiriendo claramente: porque has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando la iglesia comprende que hay que ser prudente para guardar esta palabra que el Señor nos ha dado, el Señor va a cumplir su promesa tal como lo dice acá. Como consecuencia, ya que Filadelfia había perseverado fielmente a través de sus pruebas y dificultades, el Señor le dice: yo también te guardaré. Amados hermanos, qué lindo es escuchar cuando el Señor te dice en su palabra: yo te guardaré. ¿A quién no le encanta escuchar esa palabra? Sentirse protegido. Yo te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir. Todos los días cuando abrimos la puerta de nuestra casa, amado hermano, sabemos que nos exponemos a un sinnúmero de circunstancias que son adversas en la mayoría de las veces a nuestra vida. ¿Cuánta gente sale y no regresa? ¿Cuánta gente se expone en un accidente de tránsito? ¿Cuánta gente se expone en un asalto violento?
incluso hasta en comer algo contaminado en la calle. El Señor nos está hablando de guardarnos de la prueba que en un momento ha de venir sobre el mundo entero. Y esta iglesia lo comprendió. ¿Qué significa esta prueba? Y no hay que sacarla de contexto tampoco. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar en ningún momento por aquella prueba que había sido prometida al mundo entero. Que ellos iban a ser guardados en medio de la prueba. Nunca el Señor te espera del otro lado de la prueba. El Señor va contigo en medio de la prueba. Va tomado de la mano que tienes tú. Levanta tu manito derecha y dice: Señor, tú me tienes tomado de la diestra. Tú me tienes tomado de mi mano derecha. Señor, no me quiero soltar. No me quiero soltar. Mucha gente se ve tentado a soltarse porque quiere hacer las cosas a su manera. Quiere hacer las cosas en su sabiduría. Y el Señor nos dice que Él nos guarda y nos guardará en medio de toda prueba. Esta prueba que iba a venir en aquel momento cuando fue mencionado a través de Juan para la iglesia de Filadelfia, esta prueba que había de venir sobre el mundo entero, hasta el día de hoy muchos teólogos no pueden comprender a qué se refería. No habla de la tribulación, porque no es de la tribulación. Se puede entender probablemente de que tenía que ver con alguna tentación que iba a ocurrir en aquel tiempo que afectaría al mundo entero. Una prueba tan grande incluso en esa época misma en donde el imperio romano perseguía a la iglesia y entender como el mundo entero en el contexto de ellos. También probablemente decía que era el imperio romano contra el cristianismo de una manera satánica nunca antes vista. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, usted puede seguir revisando la historia y encontrará mucha persecución para la iglesia. Por eso el Señor promete a esta iglesia que la gente iba a venir a los pies porque quiere recibir enseñanza del camino verdadero. ¿A cuántas personas tú le has predicado acerca de cuál es el camino verdadero para poder llegar a Cristo? ¿Cuántas personas a tu lado se han visto beneficiadas en un momento dado de esa palabra que tú has predicado? ¿De cuántas veces el Señor te ha guardado de la prueba? Hoy en día creo que muchos de nosotros experimentamos una prueba grande en contra de nuestra propia salud. Y todavía no termina. Y creo que todavía estamos ya por salir de esa prueba. Pero ¿cuánta gente ha sido guardada en todo este tiempo de la prueba que ha afectado también al mundo entero? ¿Cuánta gente de los que viven el día de hoy, que están en este lugar, le pueden decir: gracias, Padre, por haberme protegido de la prueba? ¿Cuántos de ustedes se sienten agradecidos con el Señor? Mucha gente nos dijo a nosotros que por qué cerrábamos el templo, que el templo tenía que seguir abierto, que no debíamos hacerle caso a Satanás ni al sistema, etcétera, etcétera. El Señor manda a ser prudente a su pueblo. Y creo que el ser prudente nos trajo algo importante. Pacientemente esperamos el momento oportuno para actuar. Y lo hemos demostrado como iglesia. El Señor le ha prometido a esta iglesia muchas cosas. Y creo yo que cada uno de nosotros hemos podido decir: gracias, Señor, por esas bendiciones tan grandes. Pero el Señor no solo le estaba prometiendo a esta iglesia, después de haberse presentado, después de haberla exaltado y alabado, prometiéndole que todo lo que los judíos, los que los perseguían, en un momento dado iban a estar a sus pies y que iban a ser guardados, sino que también les habla acerca de una exhortación. Versículo 11 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto. Lo que muchos no creen, y el Señor se lo decía en esa época también. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor comienza a exhortar a la iglesia. Yo vengo pronto, retén lo que tienen. Yo vengo pronto ahora, que este Señor resucitado, nuestro Rey, le habla de su regreso a la iglesia. Acuérdense que el Señor Jesús ya había ascendido, estaba a la diestra de Dios Padre, pero traía esta palabra reveladora a Juan para la iglesia.
El Señor resucitado le habla de su regreso. Yo vengo pronto. Y su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado. Para que esté preparado para aquel encuentro con Él. Y de ese modo ninguno tome su corona. Si yo te pregunto, amado hermano, en este día, ¿tú estás preparado para que el Señor te mande a ver a su presencia? Levante la mano el que está preparado para irse el día de hoy con el Señor. Ahora ganaron los de abajo otra vez. ¿Usted está preparado para irse hoy con el Señor? Claro, yo no le he dicho con que el Señor, ¿no? ¿Usted está preparado para irse con el Señor? Las esposas dicen sí con mi Señor que está al lado. No, no estoy hablando de su marido. Estoy hablando con nuestro Señor, el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Estamos preparados para irnos con Él el día de hoy? ¿A dónde nos vamos? Seguro que lo estamos esperando a Él. ¿Estamos listos? Tenemos ya el pasaporte visado. Tenemos el equipaje preparado. ¿Estamos listos ya? Usted tiene que preguntarse eso cada día, amado hermano. Cada día examinarse de tal manera para ver si Cristo mora en usted o no. Su actuar, su balance diario, su contabilidad personal, cómo está, en déficit o en superávit, con todo lo que usted tiene que vivir para el Señor. ¿Cómo está manejando su vida delante del Señor? El Señor le decía a esta iglesia: he aquí, yo vengo pronto. Prepárense, vivan preparándose, no sean como aquellas vírgenes que se confiaron. Ay, el esposo va a tardar, el novio va a tardar. Fueron imprudentes. También puede ser en este contexto, amado hermano, en Apocalipsis, que puede referirse que el Señor aquí no estaba hablando de su segunda venida de manera literal. Más bien estaba hablando de una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Así lo ha dicho en varias ocasiones y lo hemos mencionado en todos estos mensajes a través de las iglesias que hemos tratado hasta el día de hoy. Por ejemplo, en cada caso la iglesia sufriría distintas consecuencias. Tomamos como ejemplo 3. La iglesia en Éfeso le dijo que le iba a quitar el candelero. Apocalipsis 2:5. Acuérdese, el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso le dijo a Éfeso. A Pérgamo le dijo que va a pelear contra ellos. Versículo 16 del capítulo 2 le dijo: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También se lo dijo a Sardis, que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por ejemplo, estos 3 casos hablan acerca de el Señor sobre su iglesia, que iba con un propósito de juzgarla. Para eso les decía: voy pronto. Y es lo que muy probablemente se estaba también refiriendo para el caso de Filadelfia. Filadelfia, vemos acá que el Señor no le habla igual que a estas 3 iglesias, sino por el contrario le dice: como ustedes han sido pacientes, ustedes han guardado mi palabra, ustedes no han negado mi nombre, yo los guardo de la prueba. Por eso voy a ir a ustedes para protegerles en la hora de la prueba. Voy a ir para cubrirlos. ¿Se acuerdan ustedes de ese hermoso salmo que dice: morando bajo la sombra del Omnipotente? Era para eso lo que trata de dar a entender estos versículos de Apocalipsis 3. Es importante, amado hermano, saber que el Señor está con nosotros bajo todas circunstancias. Y la promesa a Filadelfia era muy distinta cuando habla de su retorno, para tratar de manera personalizada con ellos. Retén lo que tienes para que ninguno te quite la corona. ¿Quién quiere quitarte la corona? Amado hermano, ¿quién te quiere quitar la corona? Es el diablo. El pastor no te quiere quitar tu corona, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu hermano que está al lado tuyo. Quien te quiere quitar la corona es Satanás. Por eso le habla: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Cristo los estaba exhortando a cada creyente a mantenerse firme y firme frente a las tentaciones y a las atracciones del mundo. El mundo es el que te ofrece todo en bandeja de plata para que tú puedas sucumbir ante las tentaciones, y si caes en tentación vas a caer automáticamente en pecado, y Dios aborrece el pecado. Por eso Satanás se levanta todos los días en la mañana y comienza a mirar a todos los santos de la iglesia. Pero aquel santo que lo ve orando, aquel santo que lo ve clamando, aquel santo que lo ve haciendo las cosas de arriba, no puede pues Satanás ir en contra de aquellos. Pero aquellos santitos que en cambio los encuentra durmiendo, aquellos santitos que no quieren ir a la iglesia, aquellos santitos que más pasan en el Facebook que leyendo la Biblia, aquellos santitos que pasan haciendo cualquier cosa menos las cosas que Dios le mandó a hacer, son carnecita para la parrilla. Porque Satanás quiere, amado hermano, quitarte la corona. Satanás quiere hacerte caer todos los días. Por eso usted tiene que tener muy en cuenta eso. Y es importante aclararlo, esto no quiere decir que el cristiano pierde la salvación, ¿ah? No pierde la salvación. El que realmente ha recibido la salvación, recuerde que nadie puede perder lo que no tiene. Pero lo que sí va a perder es su galardón. Y usted no quiere que ese día estén sus hermanos recibiendo el galardón y usted no esté ahí recibiéndolo. Tenga mucho en cuenta, amado hermano. Servir a Dios es un alto privilegio. Es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles. Y eso puede ser dado a otros. Cuando el Señor a usted lo llama a servir, amado hermano, usted siéntase privilegiado en servir. Si Dios le llamó a usted a servir, gloria a Dios por eso. Sírvale al Señor con todo el corazón. ¿Usted se acuerda de Esaú? ¿Se acuerda de Jacob? Ellos eran hermanos o primos, usted se ha de acordar. Los que pasaron la vía del conocimiento saben que eran hermanitos, eran gemelos. ¿Qué pasó con esa historia? ¿A quién le correspondía? A Esaú, pero le fue dado a Jacob. Primer caso. Segundo caso, entre Rubén o Judá, eran dos hermanos también. Y perdió Rubén y recibió Judá. Y entre Saúl y David, perdió Saúl y recibió David. Amado hermano, tenga mucho cuidado. Si Dios a usted lo ha llamado a servir, sírvale. Viva en servicio para el Eterno. No esconda sus dones, no esconda sus talentos, no esconda lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado mucho a usted. Dios le ha dado vida, salud, le ha dado un trabajo, le ha dado dones, le ha dado talentos. Sírvale al Señor con todo lo que usted tiene. Cuando usted entona esa alabanza, todo lo que tengo, todo te lo doy a ti. Y tiene que ser del corazón. Servir al Señor tiene que ser de corazón. Pero finalmente en este hermoso mensaje de alerta a la iglesia de Filadelfia, Cristo da una garantía solo a los vencedores. Esta garantía no se la puede comprar como cuando usted va a comprar un electrodoméstico y usted pide su garantía. No, aquí no hay ese tipo de garantía. Aquí solo hay una garantía para el vencedor. Dice versículo 12 de Apocalipsis 3 lo siguiente: al que venciere, léalo conmigo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios, amados hermanos, lo que el Señor le está prometiendo como garantía a los vencedores. ¿Qué incentivos le da Cristo a la iglesia? Primero le está dando: yo te haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrás de allí. Y esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Dios, el templo de Dios, sino que formarán parte de él y por lo tanto nunca tendrán que salir de allí. Esta es una hermosa ilustración, amados hermanos. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, a los hijos de Dios. Es en especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos, ellos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo.
Mira esta hermosa ilustración a causa del contexto en el cual ellos vivían. Ellos siempre vivían atemorizados que la construcción se les venga encima. Tenían que estar huyendo de sus casas, buscando espacios abiertos para salvar la vida. Pero el hecho mismo que se les promete acá como garantía, el ser una columna en el templo de Dios, también podía implicar otra cosa. Los templos antiguos tenían grandes columnas. Imagínense en la historia estas columnas de aquellos templos, a veces para apoyar el edificio, pero en otras se usaban para ornamento. Acuérdese, en las películas antiguas usted puede darse cuenta de ello. Por ejemplo, en el templo de Salomón, vamos a Primera de Reyes 7:21 para tener esta referencia histórica. En Primera de Reyes 7:21, que dice lo siguiente, versículo 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Su misión era sostener dos grandes capiteles que se encontraban encima de ellas y que habían sido hermosamente decorados. Tiene un propósito esas columnas, porque así era como en la antigüedad también se las estaba demostrando. Pero pensando en esto, podemos ahora trasladarnos al Nuevo Testamento y ver lo que le dice el mismo apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual, a Timoteo, y le dice lo siguiente. 1 Timoteo 3:15 como referencia. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo es muy claro lo que le está diciendo, que la iglesia es como una columna que sirve de verdad, una base importante. La iglesia siempre tiene que identificarse con la verdad. No es la iglesia en sí misma la verdad, sino que allí está para presentar la verdad de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, no es posible cumplir con la misión de la iglesia si andamos tambaleándonos. Si el Señor nos llama para ponernos como columnas, para estar firmes, sosteniendo la verdad. ¿Cómo podemos predicar la verdad si vamos a andar tambaleándonos? Si usted un día se inclina para acá, otro día se inclina para allá, no avanzamos. Lo que el Señor anhela es que para poder cumplir todo esto nos mantengamos fiel y constante. Algo más que le garantiza: escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos del Señor pertenecen a Él, porque fueron comprados a precio de sangre y han sido sellados con el Espíritu Santo. Si una persona se acerca a ellos, podrá ver algo del carácter de Dios. Amados hermanos, cuando la gente lo mira a usted, ¿qué ve? ¿A quién ve? ¿A quién ven cuando lo ven a usted? ¿A un ecuatoriano? ¿A un americano? ¿A un guayaquileño, un quiteño, esmeraldeño? ¿A quién ven? Cuando la gente lo mira a usted, ¿a quién ve? ¿A un religioso? ¿A quién ven cuando lo ven a usted? ¿A alguien del barrio? ¿A un compañero? ¿A quién ven cuando lo ven a usted? ¿A quién tienen que ver cuando ven a usted? ¿Lo ven a Jesús en su vida? ¿Realmente la gente ve a Jesús en su vida? En esta fecha que hoy el Señor nos permite vivir, pasando todo lo que el mundo entero todavía no termina de pasar con una pandemia endémica, por cierto, ya. ¿Usted a quién está reflejando cada día en su vida? ¿A quién refleja? Porque lo que acá se está prometiendo para los vencedores, ¿qué es lo que podían ver en cada uno de ellos? Tenían que ver el carácter de Dios. Tenían que ver lo que Dios había prometido. Jesús mismo morando en ellos. Por eso Pablo decía: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa debe ser la enseñanza, amados hermanos,
cuando su esposa lo mira a usted, debe ver a Cristo Jesús. Cuando usted mira a su esposa, debe ver a Cristo Jesús. Claro, si es que los dos son cristianos. Porque de repente usted cuando mira al esposo, mira al diablo, es porque algo está pasando ahí, amado hermano. Si usted está viendo a su hermano y no está viendo a Cristo y está viendo otra cosa, algo está pasando. Puede ser que sus actos, que sus acciones no reflejen que en realidad somos hijos de Dios. Alerta, iglesia, alerta. El tiempo se acorta. En cuanto a este nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiere al nuevo estado de las cosas producido para la consumación de la redención. Ahora Dios aparece de una forma nueva que no había sido posible antes de que se consumara la obra en la cruz. Veamos qué dice cuando habla acerca de este nuevo nombre. Apocalipsis 5, 8, 10. Apocalipsis 5, 8, 10 dice lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántas oraciones habrán nuestras ahí? Gloria a Dios por aquellos que vienen a martes de bendición. Miren dónde van sus oraciones también. Gloria a Dios. Ahí están. Dice que las copas de oro llenas de incienso. Lindo. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Dígalo conmigo, amado hermano, para que nos podamos coger juntos en este momento, pero solamente de manera figurativa. Y nos has hecho para nuestro Dios. No, eso se escuchó mal. Dígalo otra vez conmigo. Y nos has hecho para nuestro Dios. Y reinaremos. Amado hermano, esto está prometido para los vencedores. Usted es de la realeza. El apóstol Pedro lo tenía muy claro. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, del pecado, de la condenación, de la oscuridad. Para que no te quedes callado, sino para que anuncies las virtudes de aquel, de Cristo Jesús, de nuestro Redentor, de quien hace posible que tú y yo seamos hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Amados hermanos, Cristo viene pronto por una iglesia vencedora, por una iglesia que no se ha dejado amilanar por este sistema diabólico en el mundo. Cristo viene por una iglesia que se mantiene en santidad, en consagración, en servicio total a Él. Cristo está alertando a la iglesia, porque así como se lo dijo a Filadelfia, se lo dice hoy a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Yo tengo todo esto prometido para los vencedores, para aquellos que no van a sucumbir ante las tentaciones de este mundo. Amado hermano, las cosas que el Señor dice a través de su palabra tienen una razón de ser, tienen una razón de ser. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido tal vez la oportunidad en un momento dado de estar frente a una caja, a un ataúd, en un velorio, en un sepelio, y acordarnos lo que dice el Salmo 90. Por eso el Señor inspira al salmista y le dice que nos enseñe a traer a nuestro corazón sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para entender los tiempos en los que vivimos. Tiempos en los cuales muy pronto, amados hermanos, tal vez uno de nosotros será el que estará en una caja. Pero ¿qué legado estamos dejando? ¿Qué enseñanza estamos dejando? Tenemos nosotros el día de hoy la plena convicción que si hoy el Señor nos llama, nos iremos a su presencia. Alerta, iglesia. Por eso dice un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Y dice el último versículo de Apocalipsis 3, en la lectura que tenemos nosotros para el día de hoy, versículo 13.
el que tiene oído. Ahí está clarito. Oiga lo que el Espíritu dice a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil hoy, 11 de octubre del 2020. Está clarito. El que tiene oído. Amado hermano, ¿cómo están sus oídos espirituales? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Y mire cómo está escrito, Espíritu. Está con mayúscula refiriéndose a Dios mismo, al Espíritu Santo. Lo que le está diciendo hoy a la iglesia. Esta exhortación, amado hermano, es a prestar atención a un mensaje que llega muy, muy fresco el día de hoy. A pesar de los 2000 años transcurridos, la palabra de Dios se sostiene. Es viva, aunque estamos en un mundo cambiante, en un mundo que innova, en un mundo que se tecnifica más y más. La palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Y eso es lo que tú tienes que saber. Porque pasará cielo y tierra, pero esta palabra no pasará. Quiero que te pongas en pie, amado hermano. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que escuches la voz de Dios. No la voz del pastor, no el murmullo que puede haber al lado tuyo, sino que escuches la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. El Espíritu Santo que hable a tu propia vida el día de hoy. El Señor alerta a una iglesia como Filadelfia, a una iglesia pequeña, a una iglesia con pocas fuerzas, a una iglesia que ha sufrido persecución, a una iglesia que sufrió terremotos, a una iglesia que vivía en una ciudad que cambiaba de nombre y nombre, a una iglesia en donde los propios judíos perseguían a todos los cristianos, a una iglesia en donde el sistema del imperio romano que gobernaba en aquella época los obligaba a odiar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, para adorar al emperador de turno. Una iglesia conformada por hombres y mujeres de carne y sangre, con sentimientos, con emociones, con necesidades, tal como las que tú tienes el día de hoy. Pero ellos guardaron la palabra de Dios. Ellos guardaron la palabra de Dios. Porque el Señor le decía a sus discípulos: el que guarda mi palabra, ese es mi discípulo. El que guarda mis mandamientos, ese es mi discípulo. El Señor habla de bienaventuranza para que aquel que escucha y guarda su palabra. Esta iglesia pequeña, pobre, guardó la palabra, y producto de guardar la palabra no negaron el nombre de Cristo. No lo negaron. Yo no sé bajo qué circunstancias tú estás viviendo en estos últimos días. No sé qué situación estarás atravesando, pero lo único que sé es que Dios tiene un trato el día de hoy contigo. Hay un trato personalizado y es el Espíritu Santo el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso en esta semana, amado hermanos, tanto se escuchaba de aquellos que dicen que han tenido experiencia con el Espíritu Santo. Dice que algunos se han caído, otros se han levantado, otros han reído, otros se han temblado. Pero algo muy cierto es que si el Espíritu Santo no te redarguye de pecado, de justicia y de juicio, entonces esa experiencia es contraria a lo que Dios nos dice en su palabra. Que sea en esta mañana el Espíritu Santo hablando a tu vida, ministrándote. Abre la puerta de tu corazón. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas diciendo que eres cristiano. Si hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo, es porque hay una área en tu vida que necesita ser ministrada, que necesita ser atendida, porque el Señor viene por una iglesia sana, fuerte, limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Por eso el Paracleto, el Consolador, quien está morando dentro de todos los hijos de Dios, actúa. Y Él en esta mañana, Él está actuando aquí.
en este lugar. Él no quiere que el día de hoy salgas de este lugar como entraste. Si tú viniste malhumorado, si tal vez traías un dolor, si tal vez traías un resentimiento, si tal vez traías una queja contra alguien, si tal vez traías angustia, frustración, amargura, el Señor dice: preséntalo delante de mí en este día. Ponte a cuentas conmigo, déjamelo a mí, yo me encargo. Pero yo quiero que tu vida, tu alma esté descansada, descargada de todos los atavíos de este mundo. El Señor de ti quiere hacer alguien distinto, alguien diferente. El Señor quiere verte sonreír. El Señor quiere que si por tus ojos salen lágrimas, sean lágrimas de gozo, sean lágrimas de alegría, sean lágrimas de victoria. El Señor quiere hacerte alguien distinto. El Señor no quiere que sigas perdiendo más el tiempo, que sigas perdiendo más tu vida en los placeres de este mundo. Hoy el Señor habla a tu vida porque hay una alerta que está llegando de lo alto, como toda buena dádiva y todo don perfecto que solo puede provenir de nuestro Padre para su iglesia. No te dejes engañar por este sistema. No te dejes engañar por los religiosos de turno. Busca de Dios. Aliméntate de su palabra. Come su palabra día a día. Nútrete de su palabra. Dice el Señor que quien le busca le halla. Pero si le buscamos de todo corazón, tal vez tenemos un corazón herido. Tal vez tenemos un corazón todavía encadenado al pasado. Todavía tal vez tenemos un corazón que está compartiendo parte del mundo y parte de la vida en la iglesia. Mira cómo está tu corazón. El Señor decía en Ageo: esta es palabra de Jehová, examinaos vuestros caminos. ¿Cómo está tu camino el día de hoy? Hoy necesitamos tomar decisiones. Decisiones. Este año 2020 en el mundo entero ha dejado muchas secuelas y aún no termina. Y el Señor, no solo para el 2020, ni para el 2021, ni para el año 2000, como tú lo quieras ver, progresivamente o retrospectivamente, el Señor le garantiza a los vencedores, a los que permanecen fiel a su palabra, a los que permanecen fiel a su nombre, que serán más que victoriosos en Cristo Jesús. Y es lo que tú y yo debemos de anhelar: la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra victoria? Es esa fe que ha vencido al mundo. Y es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos el día de hoy. Ya no más por vista, sino por fe. Y esa palabra que desciende a tu vida, vívela, guárdala y compártela en todo tiempo y en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tal vez hay alguien aquí que no tiene a Cristo Jesús. Tal vez hay alguien aquí que no tiene esa experiencia aún de haber experimentado una relación con el Padre. Déjame decirte que el Señor habla a todos y a cada uno de nosotros y tiene las puertas abiertas, y por eso esta iglesia predica la palabra del Eterno. Y hoy el Señor te dice a ti que es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Solo es a través de una decisión. Aquella decisión, la más importante, la que trasciende en tiempo y espacio, y es reconocer que eres un pecador más. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y verás, no una vida más fácil, sino una verdadera vida en Cristo Jesús, porque Él te sostendrá y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que haya hecho esta decisión de fe,
Déjame decirte que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, en los cielos hay fiesta. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que haya tomado esa decisión el día de hoy en este lugar, o si lo has tomado en tu casa, ahí donde tú estás viendo esta predicación, puedes contactarnos por medio de nuestra dirección en redes y hacernos conocer esta decisión de fe. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.